El Pollo Gate, puesto que hoy hay un medio de comunicación español, en concreto El Mundo, que ha sacado una noticia como una gran exclusiva. Aquí lo contamos exactamente, lo venimos contando con todo lujo de detalles desde hace aproximadamente un mes y medio, porque en contra de toda la corriente de opinión suscitada, levantada por los medios de comunicación, trufados por la publicidad institucional, aquí no estamos dando cobertura a ninguno de los dos partidos del gobierno en coalición, ni al Partido Socialista ni a Podemos. Porque en lo que respecta al asunto del pollo Carvajal, que no es más que el extremo de la madeja del... Bueno, pues lo que sabemos hasta ahora es que el pollo Carvajal desaparece de España, como hemos contado, huye a Portugal y es el pacto. Ir a por Podemos y perdonar al Partido Socialista a cambio de ayuda judicial. Han visto ustedes en la última semana cómo la Audiencia Nacional ha pedido a Estados Unidos, en una grave injerencia a los asuntos internacionales, a los asuntos exclusivamente estadounidenses, exclusivamente norteamericanos y exclusivamente en su soberanía judicial, piden garantías para que el pollo Carvajal no reciba la cadena perpetua, no sea sentenciado a la cadena perpetua. ¿Quién le ayuda a huir a Portugal y desde allí a Brasil, donde saben ustedes que se realizó aquellas operaciones de cirugía estética y hay aquellos injertos capilares, donde, por cierto, fue recibido por Lula y por Gleisi Hoffmann, una diputada brasileña que la semana pasada hacía alusión a que yo estaba destapando esto y era una periodista absolutamente desacreditada porque estaba siendo procesada en España. Bueno, Gleisi, si ves esto, dime, saca ese auto de procesamiento, saca ese auto de imputación. Esto es una fake news. Lo que es cierto es que tu jefe, el delincuente de Lula, se pasó 580 días en la cárcel y que tiene 10 causas judiciales pendientes. Eso sí es cierto. Bueno, ¿dónde se hospedó el pollo Carvajal cuando huye a Portugal? Cuando huye a Portugal. Bueno, pues el pollo Carvajal habría estado viviendo en un lujoso condominio al lado de este hotel, del Hotel Intercontinental en Estoril, cuya empresa, y por eso estoy hablando de ambos, gestiona un hombre, conocidos por todos ustedes, que es el manager ni más ni menos que de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, el portugués Jorge Méndez, el agente de Cristiano Ronaldo. Y además Manuel Díaz Loureiro, del que les he hablado en alguna otra ocasión y del que ahora recordaremos algún otro detalle. Habría estado aquí con el apoyo económico de un fondo gestionado, tanto el hotel como el condominio estarían gestionados por Antonio Pires de Lima, exministro de Economía entre 2013 y 2015 por el CDS-PP, el Partido Conservador de Portugal, y con el apoyo de Pedro Santana López y su socio y abogado Rui Gómez da Silva, el político conservador Paulo Sacadura Cabral Portas, del que en otra ocasión, en otra sección, daremos cuenta de su atolondradísima y curiosa vida junto a Jorge Méndez y otros, y siempre con la supervisión de este hombre del que les he hablado antes, Manuel Díaz Loureiro. En fin, este condominio ha sido la residencia de muchos narcotraficantes venidos tanto de Iberoamérica como de países de África para esconderse en Portugal, y está en la población que alberga el aeropuerto de jets privados de Tires-Cascais, el que también les he hablado en alguna ocasión. Este sería el condominio. El Estoril Sol Residence, como ven, a todo lujo, con sus yates, con sus zonas privadas, con sus muelles,
desde luego con una parte importantísima y vital en cuando se trata de albergar a delincuentes, que es que haya una alta seguridad privada, altísima seguridad privada, que esté altamente custodiado, que el Pollo Carvajal habría estado bastante protegido y que afortunadamente para él estaba muy cerca de un aeropuerto, un pequeño aeropuerto regional del que salir y entrar. De hecho, por ahí entró. Cascais es un pueblo portugués conocido por su bahía de playas, comercio y cosmopolitismo, considerado el destino más sofisticado de la región de Lisboa, donde prevalecen los palacios y la refinada elegancia de todos los edificios. Acaban de ver el mar a sus pies. Cascais presume de 7 campos de golf, un casino, un puerto deportivo y muchísimos espacios de ocio. Muy lejos del bolsillo de cualquiera, ¿no? A 30 minutos de Lisboa y con ese aeropuerto internacional del que les he hablado antes. Este condominio en el que habría estado alojado, protegido por esos políticos, por esos empresarios portugueses, el Pollo Carvajal, el exagente chavista de la inteligencia chavista. Este del que estamos hablando es justo perfecto para eso. Un viejo conocido de la DEA por las operaciones de transporte de dinero negro y tráfico de droga proveniente de Iberoamérica y proveniente de Guinea-Bissau, Cabo Verde y otras grandes plataformas internacionales del narcotráfico que entrarían, entre otros lugares, sobre todo a través de Portugal, por este aeropuerto que haría las veces también del lugar a través del cual llegan esas valijas. ¿Quién es Pedro Santana López? Uno de esos hombres que les acabo de citar y que gestionan este condominio, este lugar que está a nombre de una empresa offshore. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Pedro Santana López? Él fue primer ministro e hizo también viceprimer ministro de Portugal hasta 2005 con Jorge Sampaio por el Partido Socialista Demócrata Portugués, a Manuel Díaz Loureiro, el hombre del que les he hablado antes y del que les voy a hablar ahora mismo. Aquel amigo de Zapatero y amiguísimo de Raúl Morodo, Vitorino y otros personajes de los que les llevo hablando aproximadamente un mes y medio. Pedro Santana López lleva en política prácticamente de forma ininterrumpida desde 1974. Son bastantes años, son casi 47 años. Con el fin de legitimar su patrimonio, ha sido presidente del Sporting Club de Portugal. Santana López es usado, para que vean ustedes el calado de este personaje y hasta qué punto hay otros siniestrísimos personajes involucrados en todo este asunto. Son muchos nombres, pero es necesario que lo sepan. Es utilizado por un tal Abdul Balkim, un sujeto bastante conocido en Portugal, puesto que es presidente de la Comunidad Islámica de Lisboa e inversor en el Sporting Club de Portugal. Muchos dicen que para lavar, o sería, en este caso voy a utilizar el condicional para salvaguardar a este canal de querellas, para lavar dinero de Irán, de Marruecos y del Líbano. Abdul Balkim fue investigado por fraude, ha sido y es muy conocido en Irán y ha traído inversiones iraníes a Portugal. Conoce personalmente a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y Abdul Balkim estaría financiando un partido político portugués llamado Livre, con V, dirigido por el político Ruiz Tavares, para promover una agenda pro-Hezbollah y pro-Irán en Portugal. Abdul Balkim está financiando un grupo de expertos en Lisboa llamado Club de Lisboa, dirigido por un libanés que vive en Lisboa y tiene muchísimos intereses en Gaza, en Líbano y en Irán. ¿Quién es este otro sujeto? Manuel Díaz Loureiro, una de las personas más influyentes del Partido Socialdemócrata de Portugal,
La hija de Manuel Díaz Loureiro, como les he dicho antes, está casada con el hijo de Raúl Morodo, el ex embajador de Zapatero. Él y Lula da Silva habrían pagado sobornos a Díaz Loureiro a través de una sucursal del BPN en Cabo Verde, el Banco Insular de Cabo Verde. Manuel Díaz Loureiro realmente dirigía este banco caboverdiano, que también habría sido utilizado para pagar sobornos al embajador español Raúl Morodo y a su hijo Alejo Morodo. ¿Quién es Rui Gómez da Silva? El otro hombre vinculado a el sustento, a la incluso titularidad a través de una empresa offshore de este condominio. Gómez da Silva fue candidato a la presidencia del Sport Lisboa y Benfica en 2020, financiado por Jorge Méndez, y habría recibido millones de dólares de ciudadanos de Guinea-Bissau que justifican esos millones invocando un contrato celebrado con un mago guineano para pagar servicios de hechicería. Rui Gómez da Silva dividió esos millones con Naga, ese mago del que les estoy hablando, aunque esto le suene surrealista, este es el calado de este tipo de personajes. Y Naga también era un ex general de las fuerzas del ejército de Guinea-Bissau, conocido por el tráfico de drogas. Gómez da Silva es un abogado que participa plenamente en las operaciones de Pedro Santana López, el anteriormente mencionado Pedro Santana López, de su hermano Paulo y en Venezuela. Además, Rui Gómez da Silva recibió la medalla de honor y mérito en la Venezuela chavista. Tanto Rui Gómez da Silva como Pedro Santana López conservan una excelente relación y contacto continuo con políticos españoles como Javier Solana, José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero, José Bono, Moratinos, etcétera, etcétera. Como ven, el fútbol y la política empiezan a mezclarse en lo que toca a su responsabilidad sobre este turbio asunto relacionado con el Pollo Carvajal y relacionado con todos los negocios ilícitos provenientes del narcotráfico en Iberoamérica y provenientes del narcotráfico también desde las grandes plataformas africanas, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Príncipe, etcétera, etcétera. Casi todos los políticos importantes de Portugal tienen vínculos con clubes de fútbol y con la industria del fútbol en general. La mayoría de los políticos portugueses ocupan puestos de decisión en los principales equipos de fútbol, al mismo tiempo que están a cargo de funciones políticas clave en Portugal. Por ejemplo, Jorge Méndez ha apoyado pública y económicamente las campañas del actual ministro portugués, António Costa, y el actual presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en 2015, 2016 y 2019. Jorge Méndez tiene participaciones clave en los principales equipos de fútbol portugueses, el Sport Lisboa y Benfica, el Fútbol Club de Oporto, el Sporting Club de Portugal y en la Federación Portuguesa de Fútbol. Sus abogados, hay que mencionar, aunque sea veladamente a estos sujetos, son Moraes Letao y Galbao Telles Lawyers, una firma de abogados dominada por políticos del partido político portugués conservador, el CDS-PP, el partido de Paulo Sacadura Cabral, este político conservador que se comporta mucho más como un político de izquierdas partidario del Foro de Sao Paulo. Y hay que recordar que Paulo Sacadura Cabral Portas es el exministro de Relaciones Exteriores de Portugal y ex viceprimer ministro. Todos ellos habrían fortalecido esos lazos entre Portugal, Venezuela, China e Irán. Antonio Lobo Xavier, este abogado del que hemos hablado, es el abogado más enfocado en fiscalidad y en definir esquemas tributarios para evadir la tributación nacional e internacional, así como para ejecutar esquemas, supuestamente ejecutaría esquemas de blanqueo de capitales. Antonio Lobo Xavier se habría convertido en abogado especializado en ese esquema de blanqueo de capitales.
Fue el abogado que definió la estrategia legal que permitió a Paulo Sacadura Cabral Portas, presuntamente, haber ocultado el dinero que obtuvo de sus corruptas acciones como ministro de Defensa de Portugal, relacionadas con la adquisición de submarinos por parte del Estado portugués. Les recuerda este tema a aquel turbio asunto por aclarar de José Bono, cuando era ministro de Defensa, vendiendo aquellas 4 corbetas a Chávez, ¿no? En 2004-2005. Por cierto, vamos a recordar algo que tengan en común, algún negocio que tengan en común, algún nexo de los muchos de los que hemos hablado durante todo este tiempo entre Zapatero y Sacadura Cabral. Ellos se encuentran muy a menudo en Maputo, Mozambique, donde Zapatero tiene intereses económicos en un centro de investigación sanitaria establecido allí, creado cuando Zapatero era presidente de España, denominado Centro de Investigación Sanitaria Manisa, que serviría en realidad para blanquear capitales y financiar el terrorismo y el activismo político pro-Palestina y anti-judío, anti-israelí. Tanto es así que el Centro de Salud de Manisa, esa tapadera perfecta, filantrópica, humanitaria, como todo lo que toca a la izquierda, que usa a los pobres sin ningún recato para tapar sus turbios intereses, está presente en Gaza, lo que permite que muchos de los terroristas conectados a Hamás en Gaza se trasladen a Mozambique y apoyar a terroristas palestinos. El Centro de Salud de Manisa permite que muchos de los terroristas conectados a Hamás en Gaza se trasladen a este lugar y apoyen a grupos terroristas, por ejemplo, de la región del lugar de Cabo Delgado. Mozambique tiene bases terroristas conectadas con Hamás y con Hezbollah, igual que existen en Brasil, protegidas por Armando Guebuza y Filipe Nyusi, que son 2 políticos mozambiqueños que robaron a los mozambiqueños. Hay que recordar que Guebuza fue presidente del país entre 2005 y 2015 y Filipe Nyusi es el actual presidente. Ambos compañeros, unas excelentes relaciones, socios, presuntamente, de José Luis Rodríguez Zapatero y Paulo Sacadura Cabral Portas y Lula da Silva. José Luis Rodríguez Zapatero y Paulo Sacadura Cabral Portas utilizarían una cadena hotelera en Portugal, otra cadena hotelera, para blanquear el dinero robado por Armando Guebuza al pueblo mozambiqueño. Los hoteles VIP en Maputo, en Lisboa, en Sintra y Ponta Delgada, en las Azores. Guebuza, por ejemplo, está siendo investigado en este momento por el escándalo de corrupción relacionado con concursos públicos, con operaciones y con negocios internacionales y blanqueamiento de capitales con el mercado en la península ibérica. Me refiero a España y Portugal. Como ven, el Centro de Salud de Manisa sigue pescando dinero de los fondos de la Unión Europea, que en vez de convertirse en la desastrosa situación económica española, en lugar de invertirse en ella, si continúan siendo catalizados a Mozambique. Aquí es donde podemos acordarnos de los centros de estudios africanos, su chiringuito en el Estatuto de Empresa, creado ad hoc para la mujer de Pedro Sánchez, de la cantidad de miles de millones de euros que González Laya, en este momento imputada, investigada por el asunto Gali, anunció que se iban a destinar a África. ¿Cuántos intereses en África, verdad? Detrás de la filantropía, ¿no? Bueno, lo que están haciendo con España es lo que se ha hecho antes en Iberoamérica, básicamente, ¿no? Vaciar de recursos el país para trincar mordidas en los lugares del extranjero donde la auditoría es absolutamente nula. Aquí vemos otra noticia. Zapatero y Gates amplían la colaboración en la lucha contra la malaria, ¿no? Aquí también, sale también del Centro de Investigación de Salud en Manisa, Mozambique. Parece mentira, ¿verdad? En fin, o no.